Capítulo 3. Cumpleañera celosa. Parte 1. Señora Armstrong, por favor, escúcheme, repitió mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. ¿Qué iba a hacer ahora con una bebé y sin casa? Estoy segura de que Frin no me dejaría sola, pero, vamos, no soy nada para ella, solo su jefa y quizá una amiga, si es que me considera así. Sé que me ayudará por cómo es, pero si ella misma no tiene mucho, ¿qué va a hacer con una chica de 21 años y una niña pequeña? Tiene que firmar estos papeles. Son el título de su propiedad saldada. Volvió a hablar el hombre. No firmaré nada. Prácticamente le grité entre sollozos. Necesito más tiempo, por favor, supliqué. Señora, ¿no me escuchó? Lo miré y parpadeé. Espera, ¿dijo título de su propiedad saldada? ¿Qué? Pregunté, ahora desorientada. Su propiedad inmobiliaria está saldada. Tiene que firmar el título y los papeles para que conste que ya no debe nada. Así cerraremos la hipoteca que tenía la casa, dijo, mientras yo permanecía en medio de mi vestíbulo, completamente impresionada. Pase, dije haciéndolo pasar a la sala. Explíqueme cómo está saldada. No he hecho los pagos. Ah, no se preocupe. Alguien pagó por usted, dijo el hombre, feliz, mientras me extendía los papeles. ¿Quién?, pregunté, mientras él abría los ojos y comenzaba a jugar con su corbata entre sus regordetes dedos. Bueno, es un programa de una de esas agencias ricas que escogen a gente necesitada al azar y pagan sus cuentas, dijo, visiblemente nervioso, mientras notaba pequeñas gotas de sudor en su frente. Levantó los hombros y movió las manos como queriendo restarle importancia a la situación. No entiendo. ¿Cómo? Repetí a una anonadada mirando los papeles que me convertían en la dueña de mi casa. Deja de preguntar y ponte feliz. Su hija y usted podrán quedarse en la casa sin preocuparse de pagar nunca más, dijo, ahora más serio. Pero solo se pagó la casa, no el terreno, me advirtió. Anda, firme aquí. Firmé rápidamente y me dejó la copia de mi propiedad y una que confirmaba que ya no debía nada. Gracias, en serio, gracias, dije dándole un abrazo. Estoy feliz por ti. Aunque no me lo agradezcas a mí, díselo a esas empresas humanitarias, respondió. Una vez que el hombre salió de la casa, corrí hasta llegar a la terraza. Vi a Frin trabajando en el huerto, terminando con el trigo. ¡Frin!, grité con todas mis fuerzas. Ella soltó la herramienta que tenía en las manos y me miró preocupada, seguramente pensando que algo malo había pasado. Corrí tan rápido como pude hasta donde estaba ella, con esos famosos jeans gastados que estoy segura son los únicos que tiene, y una camiseta sin mangas pegada a su piel. No sé qué me motivó, pero cuando llegué hasta ella no me detuve. Simplemente me arrojé a sus brazos. Pasé mis brazos por su cuello, abrazándola fuertemente. Ella rodeó mi cintura con sus manos y me devolvió el abrazo, aunque noté cierta vacilación en su gesto, como si temiera el contacto. Incluso pude oír un leve quejido. Mis lágrimas empezaron a salir, pero esta vez de felicidad. Señora, ¿qué sucede?, me preguntó con su típico buen comportamiento. Frin, estoy salvada. Pagaron mi casa, dije, separándome un poco de ella, aunque mis manos aún estaban sobre sus hombros y las de ella sobre mi cintura. ¿Qué? ¿Quién es?, dijo, seria pero no tan sorprendida como esperaba. No sé, dicen que una agencia o algo así lo pagó como su buena obra del mes. Espera, dijo, y sentí cómo sus manos apretaban más fuerte mi cintura. Pude sentir cómo todo dentro de mí se contrajo ante el contacto. ¿Eso significa que ya no tengo trabajo? Vi cómo una de sus cejas se levantaba. Claro que aún tienes trabajo. Le di un pequeño golpe en el hombro.
Me pagaron la casa, pero ahora debo el terreno, expliqué simplemente. ¿Terreno? Ahora sí parecía sorprendida. Pues sí, mis padres hipotecaron la casa y el terreno por separado. Eso debiste decirlo antes, Becky, dijo, bastante seria. ¿Por qué?, le pregunté, ahora yo curiosa. Por nada. Estoy feliz por ti, te dije que todo saldría bien, dijo poniendo una sonrisa sincera en sus labios. Gracias, dije, volviéndola a abrazar, y volví a escuchar que se quejaba. ¿Qué tienes?, cuestioné, alejándome de su abrazo. Nada, creo que debo seguir trabajando. Nada de eso, Frin, a ver. Hice que se girara de espaldas y me fijé bien en sus hombros y espalda. Tenía enormes burbujas de agua a causa de quemaduras por el sol. Por Dios, Frin. No es nada, dijo, soltándose de mí para seguir trabajando. ¿Sabes qué? Nada de eso, anda. Cámbiate y nos vemos en la casa en 15 minutos, ¿entiendes?, le dije severamente. Becky, no es nada, déjalo, insistió. He dicho 15 minutos, repetí con firmeza. Ella, de mala gana, dejó su pico y se dirigió al cobertizo. Frin era muy reservada y yo quería conocerla mejor, quería saber más, entrar lo más que pudiera en su mundo. En el buen sentido, claro. Entré a la casa y comencé a preparar la cena mientras esperaba que Frin llegara para tratar de sanar sus heridas. Después de casi 20 minutos, donde estuve tentada de ir a buscarla y traerla de las orejas, la morena apareció por la puerta trasera como siempre. Le hice señas para que pasara, y ella corrió la puerta corrediza de cristal que dividía la cocina de la terraza. Traía unos pantalones cortos negros con rayas azules en los costados y un polo azul que le quedaba algo grande. Bueno, señorita, ando toda quemada, pero me hago la dura. Venga acá. Vi cómo esbozaba una pequeña sonrisa y se acercaba. Caminamos hasta la sala. Échate, le indiqué el mueble a mi derecha. Ella me miró confundida. No es necesario, dijo, mirándome directo a los ojos llenos de preocupación. Tal vez no, pero igual lo haré, respondí, haciendo que se recostara sobre el sofá lo suficientemente ancho para que ella pudiera estar acostada mientras yo me sentaba a su lado. Sácate el polo. Ella giró la cabeza y me miró. ¿Cómo te voy a curar con el polo puesto? Bueno, no quiero acusarla de acoso a su empleada. Soltó una pequeña risa. Vaya, mira a quién le salió ahora el lado cómico. No me tientes a darte un golpe en la espalda, porque créeme que te dolerá. Ella rió, pero hizo lo que le pedí y se quitó el polo. Llevaba un sostén deportivo negro. Creo que deberías sacarte el sostén para poder aplicar mejor las compresas, dije un poco incómoda. Claro, jefa, respondió con ironía, pero igualmente se lo quitó, quedando boca abajo en el sofá y completamente desnuda de la cintura para arriba. No sé si era de antes o debido al trabajo físico que hacía ahora, pero tenía sus músculos bien marcados. La espalda estaba bien definida por el ejercicio. Tenía 2 tatuajes en cada omóplato. En el izquierdo, una enorme S, y en el derecho, una L, y entre medio, unas alas de ángel que se extendían por encima de las letras, como si las protegieran. Quisiera saber qué significaban esas letras, pero no podría preguntarle por ahora. Mordí mi labio cuando me di cuenta de que la morena estaba prácticamente semidesnuda frente a mí. Sacudí la cabeza. Tenía que dejar de pensar como una adolescente hormonal. Te pondré unas compresas frías primero, ¿de acuerdo?, pregunté, algo nerviosa. Claro, doctora, volvió a reír. Me empezaba a encantar esa sonrisa que jamás había escuchado antes. Estará frío, dije antes de dejar las compresas sobre esas enormes burbujas de agua.
con la piel al rojo vivo. Cuando puse la primera compresa, que iba desde la espalda baja hasta media espalda, dio un pequeño brinco. «Lo siento, está frío». «Sí, lo noté», dijo, aún divertida con la situación. «Pondré otra», dije, aplicando la siguiente compresa desde la mitad de la espalda hasta casi el cuello. Luego, coloqué 2 más para los hombros. Las puse y retiré en 3 ocasiones más. Cada vez que las ponía y quitaba, Frin daba pequeños brincos por el contacto del frío en su piel, que hervía por las quemaduras. Como no lo noté antes, aunque generalmente usa mangas largas cuando comemos y solo para trabajar se pone esas camisetas sin mangas, tal vez por eso no lo noté. «Bien, ahora pondré una pomada, te ayudará». Yo puedo hacerlo», reclamó. «Claro, Frin», le respondí sarcásticamente. «Aún no entiendo cómo tienes toda la espalda quemada. ¿Te quitas el polo mientras trabajas?», pregunté, y se hizo el silencio. Ahí estaba mi respuesta. «Espera, ¿trabajas semidesnuda?» ¡Wow! ¿Cómo no había visto eso? Rayos, Becky, contrólate. Puse un poco de pomada en mi mano, y mis manos comenzaron a temblar mientras la acercaba a su piel. Al hacer contacto, sentí cómo Frin se estremecía. Yo también lo hice, aunque no sabía si en su caso era por el dolor o por el contacto en sí. Comencé a esparcir la pomada por toda su espalda, subiendo y bajando, llegando hasta los hombros y volviendo a bajar. Tenía cuidado con las grandes burbujas de agua, ya que sabía que no debían reventarse para no exponer más la piel. Noté que los vellos de sus brazos y su nuca comenzaban a erizarse. «Gracias», dijo levantándose antes de que terminara. «Iré por una aspirina al cobertizo», dijo mientras volvía a ponerse su ropa. «Claro, terminaré la cena», respondí sintiendo mi garganta seca. No sé por qué, pero cada vez que estaba tan cerca de Frin, sentía todo dentro de mí revolverse. «Tal vez me guste». Sacudí la cabeza, pensando en lo imposible que sería gustarme una mujer, aunque no puedo evitar querer saber qué tiene allá abajo. Esa B me vuelve loca. Terminé de preparar la cena y comencé a poner la mesa en la terraza. Una fuerte brisa sopló y sentí como si todos mis huesos se congelaran. No era buena idea sacar a Lea en un día como este afuera. Continué sirviendo todo hasta que vi a Frin salir nuevamente de su cobertizo. «Te ayudo», me dijo, queriendo tomar los platos. «Nada de eso, siéntate, yo lo hago», respondí, y soltó los platos de inmediato, mirándome fijamente como si recordara algo. A mí me decían: «Si quieres algo, ve y sírvete. Por algo tienes 2 piernas y 2 manos, Frin». La sonrisa que tenía momentos antes se desvaneció, y en su lugar apareció esa careta rígida, fría y seria que la caracterizaba. Algo le pasó para que fuera así. «Bueno, a mí me gusta servir a mis invitados», dije alegremente sentándome frente a ella. «¿Y Lea?», preguntó mirando a todos lados. «Está dormida y no quise despertarla. Además, el día está frío para sacarla», dije, y vi cómo fruncía el ceño. «Es cierto, es mejor así», dijo, tomando su tenedor y comenzando a comer. «Bueno, Frin, ¿por qué no me cuentas algo de ti? Tú ya sabes todo de mí y yo no sé nada de ti». «No hay mucho que contar», respondió acomodándose en su silla como una gran empresaria ante una negociación. «Vamos, anda, dime, ¿dónde naciste?» «Miami», contestó simplemente. «¿Familia?», pregunté intentando sacarle información poco a poco. «Tengo a mis padres y 2 hermanos». «¿Ambos varones?» «No». «Vamos, Frin, deja de ser tan poco comunicativa. Cuéntame más». «De acuerdo», dijo con una sonrisa. «Soy la mayor, tengo un hermano de 25 y una hermana de tu edad.
Esa niña es mi dolor de cabeza. Tendrá 21, pero se comporta como una niña de 15. Sonrió con nostalgia al recordar y me pareció lo más hermoso. Genial. ¿Cómo se llaman? Mi hermano se llama Fard y mi hermana Nguyen. Él es arquitecto y mi hermana es una artista del mundo, como ella se denomina. Es una increíble bailarina, pero también le gusta pintar, hacer fotografías o andar haciendo dramatizaciones en las calles. Es el espíritu libre de la familia. Soltó una suave risa, como si recordara algo que Nguyen hubiera hecho. ¿Y tú? ¿Qué eres? Una persona con errores en su vida, respondió con seriedad. Estudié administración, dijo simplemente. Sentí como todo se tensaba y supe que no me contaría nada más de su vida por ahora. ¿Terminaste?, pregunté señalando su plato. Sí, gracias, Rebeca. Algún día solo me dirás Becky. A veces lo hago. Y soy feliz cuando eso ocurre, respondí, levantándome y tomando su plato junto a los demás para llevarlos adentro. Espera aquí, ahora regreso. Fui a la cocina, dejé los platos y saqué 2 cervezas de la nevera. No soy una persona que beba mucho, pero a veces, un viernes por la tarde, me apetece sentarme frente a la televisión con un gran recipiente de palomitas y una cerveza para ver una película o alguna serie. American Horror Story era una de mis favoritas. Volví a salir y vi a Frin girada, mirando mis vastos terrenos. La tenue luz del sol acariciaba sus facciones. Una brisa sopló y ella cerró los ojos, dejándose acariciar por el aire helado como si fuera parte de ella. Realmente, esa forastera me robaba el aliento, y comienzo a dudar seriamente de mi sexualidad. ¿Qué te parece si celebramos?, dije, levantando las 2 botellas de cerveza. De inmediato su rostro se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. Yo no bebo, Becky. Bueno, yo tampoco, dije, mirando las cervezas y encogiéndome de hombros. Pero por un día no pasa nada, y es para celebrar que salvé mi casa, bueno, que la salvaron. Bendito sea el misterioso rico que pagó. Frin entrecerró los ojos y me miró fijamente. En serio, no. Su seriedad me convenció, así que volví a entrar. ¿Qué dices de esto?, dije, extendiéndole una botella de cristal de Coca-Cola y un envase de helado de chispas de chocolate, mi favorito. Vi cómo sonreía y me sorprendió escuchar una fuerte y sonora carcajada. Jamás he celebrado con helado y soda, me dijo, aún riendo. Bueno, mejor que nada. Le di una cuchara y ella la chocó con la mía. Por el misterioso rico que pagó. Imitó mis palabras y se llevó un poco de helado a la boca, dejando la cuchara hacia abajo y sonriendo con la cuchara aún entre sus labios. Por el misterioso rico, dije, y comencé a comer helado, sonriendo igualmente. Estábamos comiendo tranquilamente y de la nada, Frin comenzó a hacer chistes. Me reí como nunca, realmente era cómica, y me gustaba esta faceta tranquila y bromista. Después de un rato, Lea comenzó a llorar, así que fui por ella. Cuando la abrigué bien, bajamos hasta donde estaba Frin. Lea rápidamente estiró sus brazos hacia ella, y Frin me miró primero, como si me pidiera permiso, como si no fuera digna de tomar a mi hija. Cuando le di la aprobación, la tomó y la acunó en sus brazos de una forma tan natural que parecía que ya lo había hecho antes. Sabes, no me gusta mucho el helado de chispas de chocolate, pero este me ha gustado, dijo, alejando su cuchara de Lea, que intentaba tomar un poco. Sin embargo, el clima frío y helado podría enfermarla, y Frin hacía bien en alejarla. ¿Y cuál era tu favorito?, pregunté, tomando otra cucharada. Ya casi habíamos acabado el envase. Vainilla y fresa, pero creo que ahora me empieza a gustar el de vainilla con chocolate,
respondió. No sé por qué, pero ese comentario me ruborizó, y ella sonrió. No sé, creo que el cansancio comienza a jugar con mi mente. Terminó, y tiró la cuchara dentro del envase. Bueno, a mí me gusta este. Traté de alejar la tensión que se había creado. He estado pensando que necesito otro empleo. Mis ojos se abrieron. ¿Acaso pensaba abandonarme ahora? No, no quería, me negaba a dejarla ir. Pero, ¿por qué? ¿No te pago lo suficiente? ¿Te cansaste de este trabajo? ¿Qué pasa? Creo que me alteré un poco. No, claro que no. Cálmate. Es solo que ya aquí casi no me queda mucho por hacer y me siento tonta todo el día tonteando por los cultivos. Siento que abuso de tu hospitalidad y caridad, dijo con su típico sentido de no hacer mucho. Tal vez podría trabajar mediodía en el pueblo y en la tarde aquí con los cultivos. Yo no sabía qué decir. La verdad es que la prefería en mi casa, pero no podía decírselo así. Supongo que está bien. No descuidaré los cultivos. Saldrán perfectos, lo prometo. Claro, Frin, pero ¿estás segura? No me molesta que te quedes. No, en serio, necesito pagarte por todo. Dios, cómo quisiera que hubiera más personas como tú, dije, dejándome caer en la silla. No soy todo lo que crees, dijo, y la miré extrañada. ¿Crees que me den trabajo siendo una forastera?, preguntó, enfatizando la última palabra. Puede que algunos no. Somos algo recelosos con lo de afuera. Oh, vamos, dilo, con los forasteros. Sí, exacto, con los forasteros, dije riendo. Por lo general llega aquí gente mala, pero ya has trabajado conmigo, seguro que algo consigues. Bueno, creo que ya debemos irnos a nuestros lugares. Está haciendo mucho frío y esta hermosa princesa se puede enfermar. Vamos, mi vida, le dije a Lea, que antes de irse conmigo le dio un beso tronado en la mejilla a la morena. Pasa buenas noches, Frin, dije antes de entrar, deseando poder ser yo quien le diera ese beso a Frin. A la mañana siguiente estaba subiendo a mi bob cuando Frin llegó a mi lado casi corriendo. Llevaba los pantalones siempre algo gastados y la sudadera con la que la vi la primera vez en la tienda. ¿Me puedes llevar contigo al pueblo a ver si encuentro trabajo?, me preguntó mientras se rascaba la nuca. Obvio, no te voy a dejar ir caminando, respondí, terminando de ponerle a Lea su cinturón de seguridad y girándome hacia ella. ¿Y qué esperas? Sube. Ella reaccionó y se subió a la camioneta. ¿Acaso me estaba mirando el trasero? Gracias, dijo, más tranquila. No es nada, ya te dije. Dime, ¿has pensado dónde trabajar? No, creo que cualquier sitio estará bien. Conduje tranquilamente hasta el pueblo. En el camino solo hablamos un par de veces y cuando Frin se puso a cantar canciones infantiles, Lea estuvo feliz con la morena. Frin tenía un talento especial para cantar con los niños y cada vez me sorprendía menos que mi pequeña la quisiera tanto. Cuando llegamos, me estacioné como siempre frente a mi tienda y Frin se bajó. Suerte, forastera, le dije en broma. Gracias, lugareña, sonrió y caminó calle arriba. Hey Beck, dime, ¿dónde está tu ayudante? Jim había entrado a la tienda y últimamente había cambiado la pregunta de ¿qué sabes de Nob? Por ¿cómo está la ayudante? Resoplé con desaprobación. Ya, no te pongas celosa. No son celos, Jim, dije algo irritada, pero llevas todo este mes solo preguntándome por ella. Bueno, ¿de qué crees que habla todo el pueblo? De la forastera que vive en la casa de los Armstrong. Hasta dicen que es tu amante. Típico de pueblo chico. El chisme es el alimento de todos.
Bueno, no me importa, no es verdad, dije llevando unas cuentas. Pero si tanto quieres saber de ella, anda, está en el pueblo buscando trabajo. ¿Qué? ¿La echaste?, me preguntó incrédula, mirándome fijamente. ¿Cómo crees? Es lo mejor que me ha pasado desde que nació Lea, dije, y ella sonrió pícaramente. ¿Entonces? Pues ya no hay mucho que hacer en mis terrenos, solo cuidar los cultivos, y eso no lleva tanto tiempo. Además, quiere ganar dinero para pagar por estar en el cobertizo. Beck, sé que no eres del otro equipo, pero vamos, esa chica vale la pena. Si no eres tú, créeme que cualquier otra u otro lo hará. ¿Das por sentado que es lesbiana?, dije, exasperada por sus comentarios. Pues la verdad se le nota. Cómo se viste, cómo actúa. Es como si todo en ella dijera lesbiana. No molestes, Jim, ¿no tienes nada mejor que hacer? No, estoy en mi descanso, y qué mejor que venir a molestarte. Giré los ojos y ella sonrió. Tienes suerte de ser mi mejor amiga, dije, riendo con ella. Oh, por Dios, olvidé decirte. Retomé la conversación animada. Anda, cuenta. ¿Dónde fue que tuvieron un encuentro apasionado? Te odio, dije, mirándola directamente. Pagaron mi cuenta del banco, dije alegremente, con una gran sonrisa mostrando los dientes, y ella abrió la boca de la impresión. ¿Quién? ¿Cómo?, dijo, aún sorprendida. No sé, ayer llegaron y me dijeron que algún rico, con un programa de su buena caridad del año, pagó mi casa. Son cosas al azar. Jamás había escuchado de eso, dijo la rubia. Debe ser de esas cosas de 1 en 1.000.000. No importa lo que sea, estoy feliz. Ahora solo me preocupo por el terreno. El silencio duró solo un segundo, cuando la campana de mi tienda nos distrajo. Por la puerta entró mi morena favorita. Dios, mis pensamientos. Buenas tardes, señoras, dijo Frinn. Al terminar quería reír fuertemente por la cara de horror de Jim. Perdón, ¿me viste cara de vieja?, le reclamó la castaña, y Frinn abrió grandes sus ojos cafés por el temor. No, disculpe, señorita, corrigió con su tono formal. Te perdono solo porque eres muy atractiva. Le dio una mirada tan sugestiva que hasta yo me sentí avergonzada. Bueno, ya me voy, las dejo, como para comérsela, dijo antes de salir. Jim, terminé reclamando a la nada. Creo que le gusto, dijo Frinn mirando por donde Jim había salido. No le hagas caso, es una loca. Dime, ¿conseguiste trabajo?, pregunté amablemente. Sí, en la ferretería de Boris. Al principio dijo que no, pero luego, cuando supo que trabajaba para ti, cambió rápidamente de opinión. Se encogió de hombros y fue hacia Lea, que desde que Frinn entró había estado bastante activa tratando de llamar su atención. Entonces, ¿de vendedora?, dije, mirando la hermosa interacción que existía entre ambas, lo que me hacía sentir que al fin tenía una linda familia. No, me necesita para cargar cosas pesadas. Según él, ya está muy viejo para hacerlo. Me sorprendió. El señor Boris era un hombre de unos 40 a 50 años, con cabello rubio, cara regordeta y rojiza y una barba rubia. Era como una gran morsa roja y vaga, de eso no cabía duda. Era el padre de Nob, y ni le importó que su hijo desapareciera. Claro, tampoco le ha importado su nieta. No es que necesite algo de él. Siempre he creído que sabe dónde está Nob y que se hace el tonto. Sí, seguro viejo, dije con sarcasmo. Mejor dicho, gordo y vago. Bueno, al menos me dio el medio tiempo que necesito. Mami, upa. Lea le extendía sus manos para que Frinn la cargara. No puedo, bebé, ando sudada, le dijo Frinn con naturalidad y le dio un beso en el cabello. Siento que te siga diciendo así, no sé cómo hacer que cambie, dije, avergonzada. Realmente no había tratado de evitar que Lea le dijera mami,
No sabía cómo hacerlo, así que ni lo intentaba. Supongo que después lo entenderá. Se encogió de hombros y se levantó. Regresaré a tu casa para hacer mi trabajo del día y revisar el huerto que quiero tener listo. Claro, lleva mi Bob. ¿Bob? Levantó una ceja, algo confundida. Mi Chevy. Dirás tu trampa mortal. Oye, me ha llevado durante muchos años y fue de mis padres. Y estoy segura de que antes de eso fue de los padres de tus padres. Gracias, prefiero caminar. Frin, no seas terca, llévatela. Tardarás casi 1 hora en llegar a casa. No me agrada conducir. Hasta más tarde, hermosa, le dijo a Lea, que se despidió de ella con la mano y mandando besos volados. Vamos a resumir. A mi extraña huésped no le gusta hablar de su pasado, ni de su familia, ni de su procedencia. Tampoco le gusta ingerir bebidas alcohólicas ni conducir. También parece tener cierto miedo a los recuerdos de su pasado. Entonces, eso nos deja con una chica totalmente enigmática. Así que es o una chica que se fugó de una aldea Amish, o le pasó algo en un auto y por eso no conduce. Respiré frustrada por el enigma que es mi hermosa huésped. Cuando salí y llegué a la casa, pude ver a Frin trabajando tan fuerte como siempre. Juro que cada vez que la veía allí, toda sudada, tenía ganas de arrojarme a ella. Vi cómo levantaba la cabeza y me miraba. Con una mano me saludó para luego pasarla por su cabello, despeinándolo. «Frin», grité desde el camino. Ya sé, me gritó. Me cambio para ir a cenar. Así me gusta. A la orden, jefa, volvió a gritar Frin mientras la veía llevar las cosas al granero. El resto de la semana fue igual. Por fin llegó el principio de noviembre y con él los primeros copos de nieve. Frin aún se rehusaba a venir al mediodía en mi camioneta y a veces temía que un día la encontrara congelada a mitad de camino o que dejara miembros congelados por la carretera. Estas últimas semanas nos hemos llevado mejor. Ya no se tensa tanto conmigo. A veces creo que existe cierto coqueteo, pero luego se vuelve seria y todo se desvanece. Te lo dije. Jim entró a mi tienda, como siempre, con algo de comer para las dos. ¿Qué me dijiste, Jim?, pregunté, tomando mi chocolate caliente para combatir el frío. Que si no eras tú, sería otra. ¿A qué te refieres? A tu querida forastera. Al parecer, Nita está muy interesada en ella. ¿Nita?, pregunté incrédula. ¿Conoces a otra a otra Nita?, me preguntó. No, pero ¿ahora es gay? No sé, solo sé que fue hace un rato a la cafetería para comprar un café para ella y para la nueva ayudante de Boris, y habló de lo buena que estaba y que no podía esperar por conquistarla. ¡Qué desagradable! Volteé la cara con asco al imaginar a Frin con aquella mujer. ¿Cómo conoce a Frin?, pregunté, ahora sí, más interesada en su conocimiento. Ahora sí te interesa, ¿no? Levantó una ceja con una sonrisa traviesa en sus labios. Claro que no, solo es curiosidad, dije, tomando un libro que estaba leyendo y fingiendo desinterés. Bueno, pues no te diré, al fin que ni te importa con quién se relaciona la morena. Sentí un calor expandirse en mi cuerpo, y no era precisamente el que sentía cuando veía a Frin trabajando, con sus músculos bien definidos mirándome. Bueno, ya, sí me interesa. Cuenta el chisme de una vez, dije, con una sonrisa tan amplia que no tendría nada que envidiarle al gato de Cheshire. Trabajan juntas. Nita fue contratada como dependienta de la ferretería. Giró los ojos. Solo se la pasa coqueteando con Frin. Te apuesto que se tiene toda una película en su cabeza, algo al estilo de Christian Grey, pero con Frin. Está mal de la cabeza, dije, negando.
Es una chica problemática y ahora tiene un nuevo objetivo. Los celos comenzaban a carcomerme, tenía que admitirlo. Eran celos. Bueno, no entiendo por qué todos creen que Frin es gay. Oh, vamos, es fácil. ¿Cómo se ve y cómo se viste? Ya te lo dije antes, yo también lo creí. Pensé... ¿Y eso qué? La interrumpí, volviendo a mirar a Jim. Además, Nita dice que ha notado ciertas cosas raras en los pantalones de la forastera. ¿Cosas raras?, pregunté curiosa. Sí, cosas que parecen notarse cuando ella se aprieta. Abrí mis ojos, sorprendida. ¿De qué habla? ¿Cómo puede sentir algo así, a menos que...? Me quedé pensando y mordí mi labio sutilmente. ¿Podría ser que tenga algo diferente? Jim se quedó pensativa. Claro que no, es chica. Entonces, ¿cómo tendría eso? Podría ser intersexual, sugerí vagamente. ¿Inter qué? Intersexual, tonta, le reclamé. A ver, no soy tonta, pero no fui a la universidad como otras, dijo dramáticamente. No es necesario ir a la universidad, solo tener un poco de conocimiento, le respondí. Igual, explica en palabras simples, me reclamó mientras tomaba una manzana verde y comenzaba a comer. Intersexual es lo que antes se llamaba hermafrodita. Entonces, seguía sin entender, que tiene características de ambos sexos. ¿Cómo? O sea, sexo femenino y masculino. ¿Y eso existe de verdad?, dijo, dando una nueva mordida. Pues sí, pero son casos muy raros. Por lo general, un sexo se desarrolla más que el otro. ¿Y ella podría ser una de esas internet-sexoles? Intersexuales, Jim, le corregí. Y no sé, quién sabe. Yo también he notado esa extraña B. Le quité la manzana y la mordí yo, frunciendo el ceño por lo ácido de la misma. Pero en fin, lo dudo. Claro, en fin, la cuestión es que Nita anda de coqueta con Frin y seguro se la lleva a la cama esta semana. Tensé la mandíbula por su ridícula suposición. Frin no era de esas personas que se van acostando con todos. Jim, ¿podrías evitar ciertos comentarios?, le dije, más molesta de lo que me gustaría admitir. Solo decía, ella volvió a comer de su manzana. ¿Sabes? ¿Podrías quedarte aquí con Lea? Tengo que ir a... Me quedé pensando en qué excusa dar. A comprar unas cosas para la casa, ahora que ya está comenzando a caer un poco de nieve. Ajá, me dijo con una sonrisa, como si supiera más que yo lo que pasaba. Anda tranquila, la cafetería es mía, puedo ir cuando quiera.